En este primer programa de Mexicali Diverso, que quiero comentar que iniciamos hace 10 años este proyecto y bueno, tuvimos por ahí algunos años que lo interrumpimos, hoy nuevamente lo reiniciamos con un primer programa de esta segunda etapa, ¿no? De Mexicali Diverso, eh, hablando de una temática muy importante que tiene que ver con Baja California rumbo al próximo 2027. Para alguien diga, oh, bueno, ¿qué es el 2027? ¿Qué va a haber el 2027? Bueno, pues vamos a entrar en un proceso político electoral en toda la entidad federativa. Es por ello que arrancamos este primer programa con el doctor Fernando González Reynoso. Como algunos de ustedes saben, Fernando pues fue profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas muchos años, estuvo de analista político, de estudioso del tema de encuestas y de otros temas, ¿no? Que el maestro, Historia de México, en fin. Sin más preámbulos, me gustaría pues dar la palabra al maestro que va a participar durante 15-20 minutos su visión, su perspectiva de las figuras políticas destacadas que cree él van a participar o participarán en el próximo proceso electoral 2027 en Baja California. Y sin más preámbulos, doctor González, pues tiene la palabra. Gracias. Y muy buenos días. Este, Voy a iniciar con un aspecto que es muy importante donde no podemos nosotros aislar a Baja California del resto del país, porque la elección del 27 es una elección muy importante a nivel nacional. Nosotros tenemos 16 gobernaturas, 8 de México, 8 del norte y 8 del centro sur. En el caso del norte son muy importantes para nosotros también por lo regional, porque nuestros vecinos, por ejemplo, va a haber elecciones en Baja California, pero también en Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas. Son los del norte. Y los del centro sur, pues es Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, Tlaxcala, perdón. Entonces, va a ser una guerra nacional donde se va a disputar la política, porque la política va a tener un impacto a nivel nacional. En estas entidades también se votarán por presidencias municipales, que ya lo sabemos, congresos locales, regidores, demás cargos populares. También se presentan los sufragios para los 500 representantes de la Cámara de Diputados y los 128 de senadores. La mayoría ahorita los tiene Morena, tiene 27 gubernaturas y tiene también la mayoría en los dos cámaras del Congreso. Entonces, pero no ha tenido el impacto que debería haber tenido porque si tiene mayorías, los aliados para completar las reformas jurídicas no han progresado porque han sido a lo mejor malas asociaciones. Bueno, lo que estamos viendo también en Baja California se ve en todos los estados, todo lo que es la, lo que se ve en los candidatos anticipados de campaña, todos propagando más bien no es propaganda, su publicidad, porque la publicidad es parte de la economía, del factor económico, y la propaganda es un concepto de la política. Y entonces todos los candidatos, si ustedes les ven, en todos los estados hay muchísimos candidatos con publicidad pagada. O sea, están vendiendo mercancía, no están vendiendo ideas, no están vendiendo política, ¿no? Y entonces, no solamente lo vemos nosotros en los eh,
en las computadoras, todos los medios de información, sino también afuera ya estamos viendo los spot, lo que son toda la publicidad también de eh, volantes. Como hoy en la mañana íbamos nosotros al centro de la ciudad y vimos ahí publicidad pagada por ellos mismos en los bordes urbanos, rurales. Creen que pueden engañar a la sociedad, pero es muy difícil. Aquí lo que me preocupa es que estamos a un año de la elección. Debemos de echar a andar y de falta mucho los observatorios, quitaron el observatorio ciudadano y luego el papel de los institutos electorales, porque los institutos y los observatorios electorales deben de atender estos actos anticipados de campaña, están violando la ley. Todos estos actos disfrutados de atención a la ciudadanía porque deben de respetar los protocolos de la ley de instituciones y procesos electorales. Y también no se ve el trabajo del Instituto Estatal Electoral, es el que debe estar sancionando los actos anticipados de campaña. Nosotros lo hemos visto muchas veces. En los procesos electorales hay al menos 6 etapas del proceso. Se inicia con la instalación del Consejo Estatal Electoral, cuando va a ser lo local. Luego, las precampañas, o sea, los precandidatos. Y luego viene el día de la elección, la declaración de resultados, la nulidad del sistema de medios de impugnación y ya los, que los que quedaron en las mayorías, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo que nada de esto están respetando. Y esto es muy importante porque pues alguien debe de estar atento a lo que está pasando. Y nosotros, la realidad es que no lo vemos. Ahora, aquí debemos de participar todos. No se trata de la ofensa a la democracia, o, sino de que estos precandidatos lo único que quieren es ocupar estos cargos de elección popular sin hacer propuestas de beneficio a la sociedad. Ustedes lo pueden ver, lo pueden checar todos los días. Los dirigentes ya de estos partidos ya no tienen que competir por los cargos, lo están viendo en PRI, PAN, todo, sino que estos mismos precandidatos se creen ya que merecen los mejores puestos en las legislaturas, presidentas, etcétera, como si fuera un derecho divino que tuvieran ya, ¿verdad? Entonces nosotros no vemos otro tipo de perfiles. Aquí la falla es también cuando las instituciones públicas se transforman en negocios grupales, que lo estamos viendo todos los grupos, en todos los partidos, el objetivo es obtener más recursos del fisco. No sé si vieron hoy, ayer le quitaron 80 millones al PES porque era mucho dinero que le habían asignado, lo impugnaron, etcétera, ¿no? Entonces, estos recursos que apoyan a los partidos, para ellos es muy importante. Los impuestos que pueden invertir en infraestructura que hace mucha falta, mucho descuido en seguridad, reducir la deuda, vimos en los movimientos del Istecali, el movimiento del magisterio, y en todos los perfiles, o sea, hay un descontento social muy fuerte y los recursos económicos los están utilizando mucho en esta política, en los partidos, que no beneficia para nada a la sociedad, se concentran solamente en ellos, ¿no? Y entre más poder tienen los grupos, lo estamos viendo, más beneficios reciben. Ya lo hemos visto todo lo que los han demandado por enriquecimiento ilícito, etcétera, ¿no? Eh, entonces, los legisladores son los que aprueban los presupuestos. Y entonces estos presupuestos, ellos se sirven con la cuchara grande también. Necesitamos ahí cómo los observatorios puedan estar dando cuenta de todas estas acciones que están realizando. Porque lo vemos desde los de la gubernatura, las presidencias municipales, que todos ya traen candidatos a los puestos de elección para que los reemplacen. La gobernadora, los presidentes, los diputados, etcétera. Y la administración, pues miren,
Administrar no es gobernar. Gobernar implica asumir costos, ordenar prioridades y aceptar el conflicto de todas las anomalías que hay y las demandas municipales, locales, etcétera. Y eso es materia prima de la política. También gobernar no es evitar los conflictos o confrontarlos, sino saber hacia dónde llevarlos y cómo resolverlos. Ese es un dilema central del país. Hace unos días, en una entrevista con la nueva dirigente de Morena, Adriana Montiel, la nueva dirigente nacional, asumió un compromiso ante la ciudadanía y ante Morena sobre todo, ¿no? Que era poner el orden interior del partido tras reconocer que el movimiento había atravesado por frivolidades y muchas inconsistencias por parte de muchos de sus representantes que están ahora en el gobierno. Y en este ejercicio hizo una autocrítica institucional. Ella advirtió que en cada uno de los próximos procesos electorales no se va a tolerar actos de corrupción ni de conductas alejadas de los principios humanísticos mexicanos en el gobierno emanados de este actual gobierno, ¿no? Y para garantizar esto, a los cargos de elección popular en estas 17 entidades, todos los precandidatos a todas las candidaturas serán sometidos de manera obligatoria a un análisis y revisión estricta ante el Gabinete de Seguridad Nacional a, a fin de, pues, descartar a los que tengan antecedentes penales, objeciones por parte de la ciudadanía, etcétera. Pero esa fue una promesa que hay, ¿verdad? También esto lo vemos en otras esferas gubernamentales, no solamente acá, ¿no? Véase, por ejemplo, hay una preocupación muy fuerte de la corrupción y muchos de los precandidatos, etcétera, están señalados ya por la ciudadanía, ¿no? La maniobra de última hora lo vemos nosotros con un segmento del propio gobierno morenista en San Lázaro, que acaba de regalar a los magistrados electorales la posibilidad de ser electos el 28. O sea, ellos podrán cumplir algunos hasta 17 años en el cargo y la mayoría de los votantes fueron de Morena. Y entonces estuvo mal eso. ¿De qué le sirve tener mayorías si no va a respetar, si no hay respeto en todo esto, ¿verdad? Entonces, por otro lado, eh, no tiene lógica, por ejemplo, que el Ejecutivo, le hace Claudia, esté planteando una serie de cambios por lo siguiente, miren, la cuarta transformación implica una cuarta constitución. Ya lo llevó a cabo Francia y en muchos países se está renovando esto, pero no es una constitución que sea ocurrencia o que sea improvisada, no, la transformación tiene que dar resultados y nosotros vemos que hace falta muchísimo avance en todos los espacios para poder lograr una verdadera transformación. Entonces, esa es la tarea que me parece que no están haciendo bien desde dentro del mismo, los aparatos gubernamentales, desde lo local hasta lo nacional, porque es arrítmico todo esto, ¿no? Entonces, y creo que la tarea que se tiene de aquí a un año es, por un lado, ver cuáles son las agendas. Y he estado hablando un poco de Morena porque esto mismo se debe hacer en todos los partidos. Hay una crisis de liderazgo muy fuerte, porque en estas crisis de liderazgo, porque los partidos abandonaron mucho la formación política, la inclusión de liderazgos, y entonces eso va a tener un costo. ¿Cuál es el costo? Que no va a haber mucha regeneración generacional, que no va a haber mucha inclusión, por ejemplo, tienen ya las propuestas a todo lo multiverso, a toda la sociedad fragmentada, desde los
los espacios para los indios, los gays, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no estamos viendo una renovación con alternativas para los partidos políticos. No vemos muchas opciones. Y en Baja California es muy peligroso porque la vez anterior, la elección anterior votó el 40% y nosotros siempre andamos entre el 30 y el 40%. Entonces, Baja California, con los candidatos y precandidatos, si no hacen buenas agendas, si no aprovechan buenos espacios, no va a ser una alternativa, es un riesgo muy fuerte, pero es un riesgo muy fuerte para que aumente también otra vez en la elección anterior, el voto nulo le ganó a 3 partidos. Entonces, si vota el 40 y el nulo es el 10, es el 30 y de ese 30 el gobernador representa el 40%, entonces métanlo a los datos del padrón electoral. Tenemos, fíjense, el 40% vota, pero el 10% anula el voto, etcétera. Entonces ese 30% lo hacen 100%, es una trampa. O sea, dicen, del 100%, el 40% votó por la gobernadora. No es el 40, es el 40% del 40%. Entonces, ¿a quién representan ellos? O sea, está muy baja la representación. ¿Ah? Ahora, se hablaba de los plurinominales que tampoco querían. No es que le quiten un espacio a la oposición, sino que se regularice, que era la propuesta de regularizar, no era eliminar, era darles otra forma desde los estados y que todos los que fueran plurinominales, pues, compitieran por la elección y los que tuvieran el segundo lugar fueran los otros candidatos que sustituyeran. Entonces hay muchas agendas pendientes que dejan. Todo esto lo vamos a sufrir nosotros en la campaña. Todos los partidos lo van a sufrir, PAN, PRI, PRD, etcétera, ¿no? Les decía, ¿por qué? Porque nosotros no vemos alternativa, decir, los otros que me están ofreciendo, se puede aumentar el abstencionismo. Hay que evitar, hay que hacer que la gente vaya a participar. Los observatorios van a ser muy importantes, pero también yo no veo a los partidos que estén con programas serios. El acercarse a la gente no es llevarles camisetas, llevarles sus despensas, eso no resuelve nada. Ahora, son hasta malas campañas políticas. La gente ya los está viendo de otra manera, tienen que ser más concretos. Una, llevar proyectos alternativos, porque no son yo no veo que sean alternativos ni en el propio Morena los proyectos de ellos. Vean cómo están en el Congreso. Van a votar, hice una ley el día de la vaca, el día de la almeja, porque hay día de la almeja. Pero, y el día de la violencia familiar, el día de los migrantes, protección a los migrantes, de protección a las, a los niños, por ejemplo, veíamos nosotros en las escuelas, la Leona Vicario, cómo maltrataban sexualmente a los niños. Entonces, toda la agenda social no la están incluyendo y es lo que nos interesa más. No que se anden pavoneando con logros imaginarios, porque ellos se imaginan que han logrado, pero no es cierto. No lo vemos en la calle, no lo vemos en los micro y macroespacios, en el trabajo, etcétera. Entonces a mí me parece que se necesita, por un lado, necesitamos exigirle más a los candidatos, a los precandidatos y a candidatos que sean más claros con proyectos de qué te voy a apoyar, por qué tengo que votar por ti, de en qué te voy a apoyar, cómo me incluyes en tu programa, en qué beneficios voy a tener, ¿no? O sea, me refiero a los beneficios sociales, seguro, seguridad, etcétera. Nosotros no vemos que destaquen en eso. Les decía, mientras se sigan pavoneando, no se va a fortalecer eso. Y lo importante es ver una alternativa. ¿Cuáles son las alternativas? Yo no lo vi cuando estuvo gobernando el PAN, no tenían un proyecto alternativo de nación, se montaron sobre las estructuras priistas. A mí me pareció muy bien, destaco Terán Terán, que él llamó a una convocatoria de modificación a la Constitución, una reforma integral al marco jurídico del Estado de Baja California, una nueva Constitución.
y decía, ¿quién los van a hacer? El tema educativo, los maestros. El tema es, o sea, a cada quien y los incluía a todos los sectores. En el campo, los del campo, ¿no? Ahora vemos el campo, cómo lo están manipulando y abandonando. Hay un total abandono, no hay políticas de Estado ni políticas de interés para ello. Yo no veo, al menos yo no veo que sea una alternativa, que sea una buena gobernanza. Hace falta que sean más eficientes y efectivos y que se acerquen a los proyectos y programas de la sociedad. La sociedad es como ni los veo ni los oigo, ¿no? Las organizaciones civiles, las organizaciones que están cerca de la sociedad, Dos no minutos, están. maestro, perdón, 2 minutos. Entonces, lo importante aquí es que tenemos este año para observar. La crítica es muy importante porque vamos a obligarlos, lo necesitan ellos a hacer una autocrítica hacia adentro y hacer propuestas de reforma, porque yo no veo eso, yo no veo, no veo eso, ¿no? No, nada de ni los veo ni los oigo, porque eso es lo que está pasando ahorita también. O sea, se están encerrando en sus aposentos y la sociedad no es escuchada desde los medios de comunicación, los periódicos, las organizaciones sociales, etcétera. Y no vemos quién está de cerca de ustedes, de los candidatos, quién se acerca a las voces del pueblo, a tantas madres buscadoras de hijos perdidos, a todos los problemas de conflicto. No, no lo vemos nosotros. Yo por eso los invito a que sigamos participando y que nosotros seamos los que estemos señalando sin temor a la censura, estemos señalando por dónde debe ir y qué es lo que están haciendo mal, ¿verdad? Entonces, creo que esa sería una tarea muy importante de este grupo. Eh, claro, no somos los únicos, pero sería invitar también a otros. Pues muchas gracias, maestro, gracias. No sé si alguien quisiera participar. Rebeca, adelante, Rebeca. Gracias, Fernando, por tus comentarios. No, pues que hablan de esto que estás viendo, lo que te falta, lo que te gustaría, ¿no? Que sucediera. Y tus palabras me dieron a mí una pista de lo que voy a comentar. Cuando se habla de los actos anticipados de campaña, el tema que traemos ahorita en la mesa que nos invitó la doctora Maldonado, gracias, doctora, y Gracias. felicidades por reinaugurar tu espacio de Mexicali Diverso. Siempre yo le he puesto a tener espacios de diálogo, ¿eh? Entonces felicidades y gracias por hacerlo. Entonces Fernando dice que con este análisis que hace que va a haber una guerra ¿no? Local mencionó y nacional en el 27 por posiciones de poder, en un partido que ha sido históricamente, digamos, mayoritario, o sea, que arrasaron en las preferencias de las electorales. Morena, cumpliendo las reglas de la democracia, pues arrasó. Tienen 27 gobernaturas en Baja California, carro completo se llevaron en la pasada elección. Entonces, esto, la guerra me remite a mí y también Fernando mencionó los actos anticipados de campaña. ¿Qué es una campaña? ¿De dónde surge la palabra campaña? Nosotras en el 2014 hicimos este librito. No se ve, ahí está el librito que hicimos, se llama Manual de Campañas para Candidatos y Candidatos en el marco del proyecto de Ellas Arriba, que las mujeres arriben a lo político. Este librito lo pueden encontrar en nuestra página web. Y ahí dice en este manual de campañas que era como para preparar a liderazgos, que también Fernando habla de crisis de liderazgos, y que ya lo veíamos desde el 2013, esto no es de ahorita, Fernando, lo vemos desde hace rato. Entonces, preparábamos con este manual como una guía para que las mujeres jóvenes que quisieran participar en la política, no nomás en los institutos políticos, no solo en los partidos, sino también la política estudiantil, la política sindical, desde la sociedad civil, etcétera, cómo podían preparar sus campañas. Entonces, la palabra campaña se toma del léxico militar, hablando de la guerra que decías, Fernando, es el léxico militar y una campaña que es una serie de operaciones militares conectadas que forman una fase de la guerra. ¿Y para qué? Porque reviste un propósito para lograr una meta. Es absorbente, puede ser difícil y por eso requiere
una organización. Ocurre en un tiempo y un espacio determinado, tomando en cuenta realidades sociales, políticas y económicas. Esto es una campaña. Nosotros hacemos campañas de advocacy para la incidencia política. Queremos cambiar una ley, queremos cambiar una política pública, etc. Entonces la campaña, a mí, creo yo que ya es momento que revisemos qué es eso de los actos anticipados de campaña. ¿Cuáles son las actividades que se hacen en unas campañas? Las actividades que se hacen son mítines, se hace reuniones, una campaña haces foros, visitas, haces visitas domiciliarias, pones espectaculares, diciendo algo que estás haciendo, pintas bardas, vas a los medios de comunicación e informas en redes sociales, en las plataformas lo que estás haciendo, organizas un debate, haces una brigada y haces eventos de recaudación de fondos. Todas las campañas cuestan recursos, entonces tienes que tener una estrategia de financiamiento, no solo de lo público. Entonces, ¿cuándo surgió eso de los actos anticipados de campaña? En un momento en que teníamos un partido en el poder que duró 70 años, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y había muchos movimientos por ahí de gente que utilizaba clientelas de los gobiernos para hacer proselitismo. Pero en sí mismo los actos de campaña yo pienso que deberían de ser permanentes. Una cosa es sancionar el proselitismo con recurso público y la otra cosa es hacer actos de campaña. Las y los funcionarios que ya ganaron una elección tienen que estar haciendo estos actos de campaña always de limón. Siempre, siempre tienen que estar haciendo eso. Foros, mesas redondas, espacios de debate, informando en redes sociales a la ciudadanía de lo que hacen, de lo que no hacen o de lo que están tratando de hacer, pedir un llamado organizado, organizar líderes, construir liderazgos. Todo eso creo yo como actos de campaña que las y los políticos lo deben de hacer siempre. No nomás cuando van a ser buscando, no nomás cuando estén buscando un cargo público. Esta idea la pongo en la mesa y aquí tenemos una reforma, porque cuando surgió eso, los actos anticipados de campaña, era en un contexto político que ya no es, ahora es otra cosa. Uno, dos, esos actos anticipados de campaña no se cumplen. Es mucha simulación. ¿Para qué tener regulaciones que no se cumplen? Ahorita, como tú decías, Fernando, hay barras por todos lados con nombres digamos, de mujeres y de hombres políticos, algunos que además son funcionarios, otros que están en el ejercicio de un cargo público. Y por todos lados vemos periódicos, volantes, trípticos, folletines, bardas espectaculares. ¿Están haciendo anticipados de campaña? Pues sí, pero no se han sancionado. No se sancionan. Entonces, ¿de qué caso tiene tener regulación que no se está cumpliendo? Porque lo que dicen es que lo están haciendo estas personas públicas, porque andan al interior de su partido, están haciendo un llamado para la siguiente elección del 27. Pero como pues lo están haciendo en el espacio público, no nomás al interior así, que nadie sepa, pues parece acto anticipado de campaña. Y por otro lado, pues qué bueno que se hagan estos eventos, pero que no sean, uno, con recurso público y dos, que no sean en proselitismo, es decir, no pedir el voto, ¿no? Y que sean como parte del ejercicio de una persona política. Si haces tú un informe de gobierno, es un ejercicio de rendición de cuentas. Entonces, que no sea así como un meeting político para el proselitismo, sino para reveras. Pones el PowerPoint, con el recurso que tienes, ¿no? Es un ejercicio de rendición de cuentas. O dijiste, me subí, por ejemplo, si eres una diputada, me subí tomé la voz en el Congreso para hacer un exhorto con este tema. Estamos impulsando esta iniciativa, ¿no? Sobre el qué hacer, sobre lo que han estado haciendo. Eso yo lo pongo en la mesa, ¿por qué? Porque es una guerra en efecto y las campañas tienen tácticas y yo pienso que debemos de estar viendo esto siempre, no nomás cuando van a pedir el voto, que se hagan las visitas domiciliarias siempre, que casa por casa también te pregunten cómo ve lo que yo he hecho, no sabe lo que yo he hecho, pues mire, le voy a decir lo que yo estoy haciendo, necesito su confianza, etcétera. Primer comentario, ¿es cuánto? Muchas gracias, Rebeca. Adelante, Marisela. Gracias. Pues felicidades, doctor González, muy buena la exposición y gracias por invitarnos a este nuevo espacio.
Yo quería dar un antecedente de lo que es Morena. O sea, Morena entró precisamente en un momento donde ya no había expectativas para la gran mayoría de la población, donde ya se habían perdido todas las posibilidades económicas de desarrollo, de aumentos de salario, se había perdido el interés de las políticas, se había perdido la posibilidad de creer en México, había mucha migración y esto llevó a que después de tres posibles llegadas de López Obrador al poder, que le robaron su elección, pues llega y el pueblo gran esperanza en él, pues se va a votar por él y queda como un partido único. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque el fin del obradorismo era llegar al poder, responder a esa plataforma de primero los pobres, para poder llevar su proyecto de nación soberana, su proyecto de igualdad y de equidad y de todos los puntos que está cumpliendo Claudia. Él hizo alianzas, el obradorismo, con quien pudo. Y tan es así el ejemplo de Baja California, que llega al poder un cuate que es Bonilla, que pues probablemente por su apoyo económico a las campañas, que la pregunta sería si es legal pedir apoyo, porque creo que la ley dice que no puedes tener apoyos externos, ¿no? Y ese cuate llega e impone una organización del partido, impone gobernadores, impone presidentas municipales, congreso, y los ve como empleados, y así están funcionando, sin pensamiento crítico. Es triste llegar al congreso y ver que los más críticos son del PAN. ¿Por qué? Porque los morenistas no tienen una ideología de la cuarta T, han perdido la ubicación de que la cuarta T es un partido de movimiento social y se está convirtiendo en un partido simplemente de electorero. Entonces, a mí me gustaría muy bien analizar que en este periodo de campaña que está justificando Rebeca, que la campaña debe ser siempre, y entonces justificaríamos a la senadora, a todos aquellos, la gobernadora, que, que han hecho campañas electoreras, pero sin decir que es electorera. Lo vimos el sábado, donde movió a todo mundo la senadora y justificó que era un informe de campaña, ¿no? Que era un informe del papel que tuvo en el Senado, no fue una campaña. Y para mí sí ha sido campaña y debería de prohibirse el adelanto, aunque por los planteamientos que hace Rebeca pudiera justificarse, pero yo le tendría otro concepto, no sería campaña, sería estar informando a la comunidad a través de foro de los adelantos de las promesas que se hizo. Yo siento que todo lo que ha desarrollado, me voy a basar en Baja California, porque a nivel nacional yo digo que ha hecho muy buen papel Claudia, a pesar de todas las luchas en su contra de la derecha, de la extrema fascista de Estados Unidos, pero yo me voy a basar en Baja California, que para mí aquí el partido no existe ni ha existido, sino es una bola de oportunistas que vieron la posibilidad, usaron todas sus estrategias, hasta la belleza, hasta la ideología de derecha para llegar al poder, y como López Obrador no tenía alternativas porque no las quiso ver, sí había un partido, había gente de izquierda, pero no quiso, le dio miedo, porque hay que reconocer que eso es lo que ha pasado también en el partido, que no quieren extremos y se han ido al extremo de la derecha porque están inundados de esa gente. Entonces, para no irme del punto que quiero llegar, para mí sí se están adelantando a las campañas y sí se debería de aplicar toda la ley contra estas gentes que están inundando la ciudad con sus caritas, con sus mensajes, porque es una burla tanto a lo que está diciendo la nueva presidenta del partido, Ariadna,
que ella planteó que se iba a analizar a toda esa gente que no está cumpliendo con lo que es una buena campaña, no adelantarse y además que lleguen candidatos que sean analizados. Y como que se están burlando porque vemos que la misma gente de la gobernadora se quiere lanzar 2, 3 veces y te apuesto que si somos una militancia o una ciudadanía crítica, no llegarás. ¿Por qué? Porque si no eres del partido de la gobernadora, que ya no es Morena, sino un partido baja californiano, pues no llegarás. Esperemos que el partido Morena de verdad aplique sanciones sobre todo esa gente que ha actuado cínicamente, que no ha hecho medidas, a excepción de una diputada, Michelle, que se ha llevado cambios legislativos, pero yo no veo más. Yo veo que los críticos ahorita son panistas, no sé qué otros partidos, pero Morena no. Y entonces sí considero que es importante aplicar la ley y evitar que se adelanten las campañas de elección. Y yo le llamaría a lo que dice Rebeca, que sea informativo de lo que realmente hacen de su proyecto de gobierno. Muy diferente para mi punto de vista de lo que hizo el domingo Claudia Sheinbaum, que sí informó y denunció todo aquello que está afectando a los mexicanos y a la soberanía nacional. Esa es mi participación. Gracias. Sí, muchas gracias. Adelante, Rebeca. Sí, por alusiones personales. Pero no, bueno, no es debate, Maricel, estoy de acuerdo con lo que dices. Ahorita está regulado que no debe haber estos actos anticipados de campaña y está muy clarito el calendario, cuándo se puede y cuándo no se puede. Pero precisamente tú mencionabas que ahorita pareciera, porque no lo es, pareciera un partido único Morena. ¿Por qué digo que pareciera? Porque estamos en un régimen plural de partidos. Es un régimen pluripartidista. Sí hay otros partidos que son ahorita minoritarios en relación a las simpatías electorales, digamos. Son minoritarios, son pocos, en fin. Pero nuestro sistema es un sistema plural de partidos, no es un partido único, aunque mayoritariamente ahorita Morena está gobernando, digamos. Mencionaste algunas cosas internas, digamos, del partido oficial, algunas cosas internas que sí. Puedo coincidir con algunas cosas de las que tú mencionaste desde otro lugar. Yo no milito en ningún partido político. Aunque aquí lo que sí tendríamos que ver es lo que yo estaba diciendo de los actos anticipados de campaña, es como que tendríamos que regularlo, no regularlo, sino desregularlo o regularlo de otra manera. Que no se puedan hacer actos de campaña, por ejemplo, o de proselitismo con recursos públicos. Eso debe estar 100% etiquetado hoy y en el futuro. Dos, que no se puedan involucrar a prestadores de servicios. Es decir, si una persona ya trabaja en el gobierno del estado, en el gobierno municipal, en alguna dependencia, pues no puede ser la misma persona que está haciendo las brigadas los sábados y los domingos. Porque lo dicen, es que lo hago en mi tiempo libre. No, 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 no se puede. Eso sí regularlo. ¿Para qué? Para no aprovechar los recursos públicos, porque sobre todo en el gobierno ejecutivo, cuando una persona que pide el voto llega al cargo del ejecutivo, pues tiene que ser de manera, ahora sí, gobernar para todas y todos, sin la camiseta del partido. Ya su partido le puede pedir cuentas desde otro lugar, pero esos límites, pues hay que tenerlos claros. A mí me gustaría que se presentara una iniciativa así, que los actos estuvieran, está como haciendo, quizás tiene que ver con que estos actos de campaña siempre estuvieran presentes en el sentido de que no se olviden, ya que votaron por ellas o ellos, se olvidan y no vuelven a aparecer más que cada 3 años y vuelven a aparecer para lo mismo, para pedir el voto. Acá no, deben estar de manera permanente rindiendo cuentas, hablando de las investigaciones, viendo el avance que hay, el cumplimiento de las promesas de campaña. En Baja California está obligado constitucionalmente que registren sus promesas de campaña. Bueno, ¿quién le da seguimiento? Nosotras desde el Observatorio Ciudadano Electoral impulsamos muchísimo el cumplimiento. Tienen que ir cada año al Congreso, el Instituto Estatal Electoral tiene que ir a informar el avance en el cumplimiento de las promesas de campaña, pero no van, no cumple con esta regulación. Y las promesas de campaña antes no se registraban, nosotros impulsamos que se registraran, se empezaron a registrar,
pero luego lo hacen de manera muy simulada. Todo eso hay que combatirlo completamente, estoy de acuerdo. Pero la presencia en el ámbito público de las y los servidores públicos debe ser permanente. Y los actos de campaña, esos son. Nosotras hacemos muchas campañas. Ahorita tenemos la campaña de paridad en todo, traemos la campaña de fomentar la participación ciudadana, traemos la campaña de no hay seguridad, jamás habrá seguridad sin nosotras, sin la perspectiva de género, sin las mujeres, pues no hay seguridad, porque si las mujeres estamos en situación de inseguridad y somos la mayoría de la población, pues nos tienen que escuchar, nuestras voces tienen que ser puestas en la política pública. En fin, eso era así como un comentario con relación a lo que decías, Maricela, y completamente de acuerdo. La participación política debe ser siempre crítica. La subordinación nos lleva a estas cosas que es ficticio, no es real, no es real. La simulación, el que se disciplinen. A veces las mujeres, por ejemplo, no denuncian la violencia política porque se disciplinan en sus partidos y eso no le sirve a nadie. Eso no construye una mejor vida para nadie. Entonces son las cosas que tendríamos que empezar a desregular algunas y regular otras mucho más, de manera más firme. Y ahora sí, para terminar, los partidos políticos, Marcela, si tú eres una mujer, lo sé, dentro de un partido, hay ahorita, hay instrumentos al interior de Morena donde tú puedes poner una queja, una denuncia por algún acto anticipado de campaña, según dice el IE. Y sí, yo sé que pueden recibir sanciones. ¿Es cuánto? Sí, adelante, Fernando. Mira, en la ley electoral, que ya lleva 14 reformas, las reformas es para ir mejorando. Y esta ley, la última ley, sí concentra, sí le da tiempos a los actos anticipados de campaña, regulariza las campañas porque se tienen que regularizar por los gastos, todo lo que quieras. Entonces tenemos que respetar la ley. Si no se respeta la ley, es que hay corrupción. Entonces, tenemos que ser muy claros en todos estos procesos de anticipados de campaña. Los políticos, los funcionarios públicos no andan en la política, deben de andar por eso se llaman servidores públicos, están para servir al público. Entonces ellos deben de dar información de cómo están sirviendo. Pero además un segundo título que tienen es que son funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir? Que las cosas funcionen. Entonces tienes que tener gobernantes que funcionen y que estén al servicio del público. No están ahí para encampañarse, para pavonearse. No, son empleados de nosotros, de la sociedad. Entonces ellos y la gobernanza o el buen gobierno se resuelve así. El problema es que desde adentro nosotros vemos, véanlo en lo municipal y en lo estatal y todo. En administración pública se habla del perfil profesional de carrera, o sea, un perfil, vas a poner un puesto a uno que dé el perfil para el puesto. ¿Por qué si me vas a poner en Conagua a mí y yo soy abogado o soy contador? No, alguien que sepa de agua. Entonces, no hay perfil de puestos. Y luego, aparte de que no hay el perfil de puestos, nosotros no vemos lo que comentaban, siempre no es nada más que va a informar el que va a informar, sino que tienen la tarea todos los que son los que fueron electos por el voto popular. Ahorita lo que estamos viendo nosotros es la falta de contrapesos. Hay un peso, hay un incentivo y debe haber un correctivo. El incentivo es que si tú haces las cosas bien, te puedes reelegir. Pero si haces las cosas mal, la revocación de mandato. Por eso yo tenía la propuesta de que todos los puestos de elección deben de ser revocables. Les comentaba en Caléxico, usted reelige al jefe de la policía, pero lo puede revocar. Porque en México, eso es lo que se habla de la democracia participativa. Dicen, sí, viene y nos informa o nosotros. No, es que en la democracia participativa, ¿cuándo han hecho plebiscitos? ¿Cuándo hacen referéndum? ¿Cuándo hacen iniciativas ciudadanas? O sea,
todas esas, las áreas del el presupuesto participativo, ¿quién lo aprueba? ¿Y a quién? A esta colonia para que planten unos arbolitos. A lo mejor lo que quieren ahí es cámaras de seguridad urbanística o quieren, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un plan, un problema muy fuerte porque Morena, queramos o no, ya se fue a lo que era antes los otros partidos, un partido corporativo. ¿Qué es el corporativo? Yo muevo a todas cuando va a haber como el informe que hubo el domingo, yo llevo puros acarreados del gobierno. Ese es corporativismo, esa no es democracia. Claro, y entonces cuando hablan de todo lo que andábamos de anticipados de campaña, no es solamente en Morena, es en todos los partidos. Ayer salió este Ortega que ya va por el PAN, o sea, andan en todos por eso se debe regularse, en todos los partidos andan por ahí. Y los del gobierno, esos son los peores, porque Claudia lo vio y les dijo, pónganse a trabajar, no andan haciendo actos de anticipados de campaña. Ni ellos lo respetan, entonces tenemos que respetar una ley que ya está, por algo se puso esa ley. Si no la quieren, pues modifíquenla. Pero los funcionarios públicos no deben de andar en campaña, haciendo actos de campaña. Deben de andar dando informes sobre las tareas que están, y hay muchas tareas, y no las están haciendo. Les decía, vean los presupuestos por resultados. No hay presupuesto por resultados. Se pavonean de que he mandado 30 iniciativas y una se aprobó. O sea, tenemos muchos pregoneros y arlequines. Lo que se propone en el DF, vienen los diputados federales y vamos a proponer que sea 40 horas de... No, no es un rollo de ellos. Ellos quieren pavonearse con las propuestas. Fernando, perdón, tiene levantada la mano Jesús, perdón. Adelante, Jesús. El semáforo, el micrófono. Ah, Muy buenos días, compañeros. Y felicidades, González. Yo lo que estaba mirando, y me voy a ir un poquito más atrás, desde el nacimiento de el PRD. ajá. Verás que el PRD fue impuesto por el gobierno, por Luis Echeverría Álvarez. Nosotros cuando andamos en México, a mucha gente se le obligó, a la gente de izquierda, a formar ese partido. Nosotros cuando escuchamos eso, teníamos bueno, yo tenía un hermano que le dije que no se abriera, porque si estaba cabeza, le iban a partir su... Y sí se la partieron, sí. Y no nomás a él, sino dentro de donde nosotros andábamos, fueron como 400 que la mayoría se los echaron al plato, sí. Ahora, nosotros no queríamos un partido así como lo estaba proponiendo Luis Echeverría, un partido que lo puede manejar el mismo sistema. Nosotros queríamos un partido nuevo tipo, entonces en el cual hubiera comerciantes, estudiantes, campesinos, obreros, agrícolas y obreros, ¿sí? Pero que fuera la misma gente que formara ese partido, los que dirigieran la conducción. Aquí en Morena pasó algo parecido, ¿sí? El sistema agarró, dice, tenemos muchos problemas, ¿cómo podemos hacer para canalizar a la población para que no se levante? Porque ya ni la CIA podía resolver los problemas, ¿sí? En eso de los narcos y todo eso. Son mentiras. Ellos participaron en lo del 68 en la matazón junto con el Luis Echeverría. Pero ahora cuando se hace lo de Morena, yo le entré. Cuando lo andamos formando,
la gente que ahorita está en el poder, y no nomás de aquí de Baja California, sino a nivel nacional, se reían de nosotros. Y yo le dije a una persona, oye, León, se están riendo, les vamos a ganar. ¿Qué le vamos a ganar? Me dijo ese cuate. Sí, él era del PRI, muy honesto, por cierto. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, en la primera asamblea que quisimos hacer aquí del partido, fue reventada por la gente que está ahorita en el poder, en el gobierno. Estaba Nexa, sí, Nezahualcóyotl Jauri, estaba Guerrero y estaban otras personas. Y afuera, incitando todo eso, estaba nuestra gobernadora. La reventaron. Hubo golpes a lo bonito. Eso no salió. Nosotros hicimos así como estaban diciendo el escrito y todo eso y se lo mandamos para allá, para México. Estamos esperando todavía la contestación. Pasó, sí. Ya llegó Bonilla, vino el compañero. Sí, bueno, rápido. Sí, así ahí te va. Llegó Andrés aquí a Mexicali, ahí a la Canaco, y a los morenistas les dijo que eran panistas, y a los panistas que les eran dijo que eran morenistas. morenistas, y a los priistas también, ¿sí? Y él mismo fue ahí donde estaba el partido Morena y le dio el poder a Bonilla, ¿sí? Se hizo a un lado Guadalupe, bueno, mm, Guadalupe Montoya y la Lupita. A mí me da lástima de que mucha gente nos lanzamos, sí, a hacer el trabajo y ahora, desde que está la gobernadora, está secuestrado del partido. No lo abre más que para su pura gente, sí, y a veces nosotros nos colamos para estarlos criticando, pero no está abierto el partido. Eso es un secuestro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a crecer, por decir algo, o cómo va a crecer el partido si sus trabajadores que tiene, que son cops, no sé cómo se llama, no son ni del partido, son de otros partidos que andan haciendo trabajo en la comunidad? Esa es mi participación. Sí. Sí, muchas gracias. Yo quisiera comentarles que bueno, el tiempo es súper importante, ya estamos a 5 minutos de terminar. Pues yo quisiera invitarlos nuevamente para el próximo jueves. Vamos a tener un invitado, una invitada muy especial y agradecerles, ¿verdad? Nuevamente este espacio que sea precisamente de debate, de discusión y pues igual agradecerle al maestro Fernando González, en este caso su participación y a todos ustedes por enriquecer este debate. Muchas gracias y pues a nombre de Mexicali Diverso, nieto de gente diversa, ya ves, Rebeca, dice, ¿por qué es diverso? Porque como hay gente diversa, vamos a hacer a un hombre, a Mexicali diverso como hombre. No, no te creas. Muchas gracias, gracias Fabiola por la asistencia como siempre y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Gracias Marisela. Gracias, un abrazo. Saludarlos, gracias doctora, gracias doctor Gracias. González. Nos Bye. vemos, Fabiola, González, gracias. Chao. Rebeca.